Hola, ¿cómo están? La verdad que uno se siente a veces con la duda, ¿no? De si no cansa, si no aburre con las mismas cuestiones. Y rápidamente se responde no, porque a ver, encima nos vamos a echar culpas. No, los que cansan, los que aburren son ellos. Uno se ve en la obligación de comentar estas cuestiones porque son ellos los que la traen a la primera fila de las noticias. De nuevo, el presidente Fernández, esta vez en Tucumán, haciendo referencia a lo que él llama profetas del odio, debe ser que los conoce bien, ¿no es cierto? Y sabe de qué están hechos. Es tanta la experiencia que tienen en la materia que debe ser que los conoce bien y sabe de qué están hechos, porque ellos mismos están fabricados con esa materia, la del odio. Porque si no, es imposible que tantas veces se caiga sobre la misma argumentación. Y de nuevo para referirse a otro argumento cansador, ya aburrido, gastado, inútil, de la mesa de los argentinos, un argumento que escuché hace como 10 años, junto con otro, recuerdan ustedes, con la comida no se jode, que por aplicarlos, la Argentina en aquel momento literalmente se comió 12 millones de cabezas de ganado, es decir, el rodeo completo de Uruguay, apostando a un placer de la inmediatez y olvidando las generaciones futuras que obviamente seguirán padeciendo la falta de ese stock ganadero que lleva muchísimas décadas reconstituir, ¿no es cierto? También el presidente, de nuevo, con esta cuestión de la mesa de los argentinos, haciendo referencia a que algunos argentinos, o la mesa de algunos argentinos es la que le preocupa. La mesa de la gente del campo no es mesa de los argentinos, porque la gente del campo es la que banca con los ingresos que hace llegar al país todo lo que ellos gastan, todo lo que ellos dilapidan y todo lo que ellos roban. Es la principal fuente de riquezas y de ingreso del país, más allá de que hoy un productor norteamericano de soja recibe más de $500 por tonelada y un argentino 178. Pero aún así, aún ingresando $400 menos por tonelada de soja de lo que ingresa un productor norteamericano, aún así sigue siendo esa gente la que nos da de comer a todos, inclusive a los que roban. Entonces, ¿qué? ¿La mesa de esa gente no está incluida dentro del texto del presidente sobre la mesa de los argentinos? También repugna ya el tema de esta alusión divisiva, ¿no? La gente de campo, si a ella se refiere el presidente, ¿no son argentinos? ¿No son gente? En algún momento el presidente también dijo, porque no se puede especular con las necesidades de la gente. Y la gente que según él especula, porque obviamente se refiere a la gente del campo, ¿no son gente que es una especie humana distinta de la gente que los sigue a ellos? Que esa sí sería gente, esa sí sería una especie humana y la otra gente sería casi una especie distinta del ser humano, cual sapiens y neandertales, por ejemplo. Entonces ya cansa, ¿no? Tanto discurso divisivo, tanta desigualdad, pero da la pauta de aquello en lo que el gobierno está. El gobierno está en esto, en dividir, en generar situaciones de conflicto, en generar discordia y en, por supuesto, perseguir impunidad. Otro de los temas que nos lleva a, digamos, tomar en cuenta cuestiones que ocurren para de allí inferir en lo que está el gobierno. Por ejemplo, la bicameral encargada de el seguimiento de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal activó 6 artículos del código por el cual
se necesitará una sentencia definitiva de la Corte para ejecutar la sentencia, en contradicción con el uso y costumbre que venía desarrollándose hasta ahora, en donde con la sentencia final de la Cámara Federal de Casación Penal, la sentencia se ejecutaba, porque una apelación a la Corte puede demorar años. ¿Y eso en beneficio de quién? De su propia tropa, de la tropa que cuando fue funcionaria en la gestión anterior robó, incurrió en delitos de corrupción de toda la haya, y en eso está el gobierno. Es decir, en un país absolutamente destruido por un tsunami que provocaron ellos, en donde las empresas hacen fila no para irse del país, para huir del país, en donde los argentinos hacen fila para irse casi con lo opuesto, en donde cientos de miles de pymes han bajado las persianas, en donde se han perdido cientos de miles de empleos en un contexto en donde ellos no se bajaron ni un centavo el sueldo. En ese marco de país es en donde ellos están preocupados por sacar compañeros de la justicia, compañeros de la justicia, ¿no? De la persecución de la justicia, porque no los persigue la política, los persigue el Código Penal, los persigue la policía. Entonces, todo esto da la pauta de en lo que está el gobierno. ¿Para qué querían el gobierno? Querían el gobierno ocupar de nuevo sus sillones para tener acceso a los instrumentos que le den posibilidades de manejar estas cosas. El país no le importa que no haya empleo, que las empresas se vayan, que las pymes se fundan, todo eso no importa nada, porque ellos estarían en posición de hacer algo para mejorar en ese terreno, pero ese terreno no les importa. Lo que les importa es sacar a su gente de la persecución de la justicia, eventualmente de la cárcel, y iniciar un proceso de venganza contra quienes intentaron hacer justicia. Y también otra, y con esto cerramos, pauta de aquello en lo que está el gobierno, el Banco Nación, es decir, otra institución sostenida por el esfuerzo económico de todos los argentinos, va a asegurar el 1% del total de su planta personal para personas transexuales, transgénero y travestis, dejando de lado el principio de la idoneidad y del mérito para centrarse en este uso, de nuevo, político de una institución que nos pertenece a todos y que fondeamos todos para hacer demagogia con una determinada problemática social, como lo hicieron desde hace años con los derechos humanos, como lo hicieron con la cultura, en donde hoy, para ser culto y para ser cool, intelectual, tenés que ser kirchnerista. Así que bueno, esto es lo que la Argentina votó, señores. Y así está.